En las criptas reales de España se encuentra un monarca cuya muerte engendró uno de las leyendas más grotescas de Europa. Historia. Fernando III, una vez llamado el deseado por sus súbditos, se convertiría en conocido por algo mucho más perturbador que su reinado tiránico, como su cuerpo, deteriorado por la enfermedad y el exceso. Los susurros comenzaron a circular por el tribunal español sobre una obsesión que definiría sus últimos años y crearía un cuento macabro que sobreviviría a un imperio en ruinas. Esta es la historia de un rey que temía perder su masculinidad, más que perder su trono, y cuyo un acto final desesperado lo transformaría de una desesperación temida a la historia. El monarca más humillado del año fue 1833. Y Fernando VII yacía moribundo en la Casa Real, Palacio de Madrid, pero el rey final. Las preocupaciones no eran sobre la sucesión, la diplomacia o el estado de su reino. Según rumores judiciales, eso sería persistir por generaciones su agonía. Pensamientos centrados en preservar la prueba de su hombría para la posteridad. Lo que emergió de esas cámaras de muerte se convertirían uno de los más extraños y degradantes. Las leyendas reales jamás registraron una historia de un órgano preservado flotando en formaldehíde, burlándose siempre de la memoria de un rey otrora poderoso. Fernando III ascendió al trono español en 1808, durante uno de los periodos más turbulentos en la historia europea. España fue capturada entre las ambiciones de Napoleón y caos político interno con los viejos. La monarquía borbónica lucha por mantenerse relevancia en un mundo que cambia rápidamente. El reinado temprano de Fernando estuvo marcado por la guerra de la península, la ocupación extranjera y una completa transformación de lo tradicional. Sociedad española. El joven príncipe, inicialmente popular entre aquellos que se opuso a la débil postura de su padre Carlos IV. La regla pronto se revelaría como algo lejano, peor que el monarca que reemplazó. Panorama político de principios del siglo XIX. La España del siglo XX se definió por el absolutismo. Las tradiciones chocan con el liberalismo. Ideales de la Ilustración. Ferdinand representó a la vieja guardia, un monarca que creía en el derecho divino y el poder absoluto, y la supresión de cualquier democracia. Movimientos de sus sujetos. Inicialmente lo recibió como el de Sardo el deseado, uno con la esperanza de que restauraría a España antigua gloria e independencia que podrían no haber estado más equivocado sobre el carácter del hombre al que coronaban. La personalidad de Ferdinand fue moldeada por años de intrigas cortesanas y traición familiar y humillación personal durante la ocupación napoleónica. Estas experiencias lo dejó paranoico, vengativo y obsesionado con demostrar su poder y masculinidad a un mundo que tenía. Lo disminuyó repetidamente. Heridas psicológicas de sus primeros años. Los años se manifestarían cada vez más. Formas inquietantes a medida que envejecía, creando condiciones para las obsesiones que definir su vida posterior. El Imperio español durante el reinado de Fernando ya estaba en fuerte declive tras haber perdido la mayor parte de sus colonias americanas y gran parte de sus prestigio internacional. En este contexto de la humillación nacional puede haber intensificó la relación personal de Fernando. Inseguridades sobre su propio poder y masculinidad mientras su imperio se derrumbaba. A su alrededor su atención se centraba cada vez más hacia adentro, hacia algo más personal e íntimo. Preocupaciones sobre su legado y su salud física. La destreza de Fernando VII se estableció rápidamente.
Se considera uno de los más brutales de Europa. Monarcas absolutos que se ganan el odio de intelectuales liberales y cualquiera que se atrevió a cuestionar su autoridad durante su reinado. Se caracterizó por ser sistemático. Persecución, tortura y ejecución de oponentes políticos de la Inquisición, que había sido abolida durante él. El periodo liberal se restableció con el apoyo entusiasta de Fernando, convirtiéndose en una herramienta para eliminar a cualquiera sospechoso de albergar ideales democráticos. La paranoia del rey se extendió a todos aspecto de la sociedad española universitaria. Fueron purgados de profesores liberales. Los periódicos fueron cerrados o se suspendieron en gran medida. Censurados y una vasta red de espías y los informantes monitorearon a la población para. Ferdinand parecía tener señales de disidencia. Disfrutar personalmente del sufrimiento de sus enemigos que a menudo asisten. Ejecuciones y castigos públicos. La vena sádica se manifestaría más tarde en formas más íntimas y perturbadoras como la suya. La condición física se deterioró. Durante la década de 1820, el gobierno de Fernando se volvió cada vez más errático y cruel. La fallida Revolución Liberal de 1823 solo intensificó su persecución de ejecuciones masivas de cualquier opositor sospechoso. Prisión sin juicio y tortura. Se convirtieron en herramientas rutinarias de gobernanza. La corte del rey se convirtió en un lugar de miedo y adulación donde los cortesanos competían para demostrar su lealtad a través de exhibiciones cada vez más elaboradas de sumisión y adulación como Fernando. A medida que envejecía, su crueldad se volvió más personal. Dimensiones. Los observadores del tribunal notaron su creciente obsesión con los juramentos de lealtad, manifestaciones públicas de sumisión y elaboradas ceremonias diseñadas para reforzar su autoridad absoluta. Los rituales parecen proporcionar al rey envejecido con satisfacción psicológica que el cuerpo que fallaba ya no podía entregar. A través de medios más tradicionales. Monarca que una vez había comandado ejércitos. Ahora encontró su poder concentrado en él. Capacidad de humillar y degradar a aquellos a su alrededor. A finales de la década de 1820, Fernando el cuerpo de 7 comenzó a mostrar los efectos de décadas de estrés excesivo y mala salud. Los relatos contemporáneos describen hábitos. Monarca que se había vuelto grotescamente obeso. Sufría de diversas afecciones de la piel. Y experimentó una dificultad creciente. Con funciones físicas básicas. Su rostro, una vez considerado guapo en su juventud, se hinchó y desfiguró por la enfermedad y los excesos. El rey que se había enorgullecido de la apariencia masculina se estaba transformando en una caricatura física de la realeza. Los médicos del Tribunal de Decadencia documentaron el deterioro de la salud de Fernando con creciente alarma que sufría, por lo que los médicos modernos probablemente diagnosticarían como diabetes, enfermedades cardíacas y diversas complicaciones relacionadas con su obesidad y el estilo de vida es más preocupante para el rey. Eran los signos cada vez más evidentes de disfunción sexual e impotencia por un monarca cuya legitimidad dependía en parte sobre la producción de herederos y la demostración vitalidad masculina. Estos físicos. Los fracasos representaban un problema existencial. La respuesta de Fernando a su crisis. El declive físico se convertiría en cada vez más obsesionado con demostrar su masculinidad a través de otros medios. Exigió que las ceremonias judiciales enfaticen su vileza y poder. Comisionaron retratos que exageraban su físico atributos e insistió en detalles
Exámenes médicos que documentarían. Sus sirvientes del palacio de continua potencia. Informó del crecimiento del rey. Preocupación por su apariencia y capacidades sexuales a menudo pasan horas examinándose en los espejos y exigiendo garantías a los médicos sobre su condición psicológica. El impacto de su declive físico no puede ser. Fernando había construido su exagerado identidad en torno a ser un poderoso gobernante masculino que inspiraba respeto a través de la fuerza y el miedo como su cuerpo. Le falló su desesperación por mantener. Esta imagen intensificó la vigilancia de los observadores judiciales. Observó un comportamiento cada vez más errático. Rabietas repentinas seguidas de periodos de profunda depresión y una atención obsesiva a cualquier desaire o desafío percibido hacia él. Autoridad masculina marital de Ferdinand. La historia reflejó sus crecientes ansiedades sobre la masculinidad y la sucesión. Las 3 primeras esposas murieron sin dejar hijos. Los herederos varones supervivientes crean una crisis de legitimidad que atormentó al más tarde. Años de su reinado, cada matrimonio fallido intensificó sus inseguridades personales y su desesperada necesidad de demostrar la vileza continua, la presión para producir un heredero se entrelazó con su disminución de la función sexual que crea una círculo vicioso de ansiedad y fracaso. Cuarto matrimonio con María Cristina de Nápoles en 1829 fue considerada por muchos como una último intento desesperado por asegurar el sucesión y demostrar su continuidad. Potencia. El rey ahora tiene unos 40 años y significativamente con sobrepeso y poco saludable. Luchó por consumar este matrimonio. Cortejar con éxito los chismes que el rey era muy consciente de lo que se especulaba abiertamente sobre sus capacidades sexuales y la probabilidad de producir un heredero a su edad avanzada y mala salud. El nacimiento de Isabel II en 1830 proporcionó Fernando con cierto alivio, pero también creó nuevas ansiedades teniendo solo una heredera femenina en una sociedad que cuestionaba la capacidad de las mujeres para gobernar con eficacia. Significó que el legado masculino de Fernando permaneció en duda, que quería desesperadamente un heredero varón, pero cada vez era más incapaz para realizar las funciones necesarias para crear uno. Este fracaso se convirtió en una fuente de profundo tormento psicológico que afectó su comportamiento y la toma de decisiones del tratamiento de Fernando. Su esposa María Cristina reflejó su ansiedades sexuales y paranoia creciente. La sometieron a procedimientos médicos invasivos. Los exámenes insistieron en monitorearla cada interacción con cortesanos masculinos y exigió informes detallados sobre ella. Fertilidad y capacidad de respuesta sexual. El dormitorio real se convirtió en un lugar de atención médica, intervención y tormento psicológico, con médicos examinando regularmente a ambos cónyuges e informar sobre sus relaciones sexuales, compatibilidad y rendimiento. Como la salud de Fernando continuó deteriorándose. En sus últimos años, su desesperada intenta probar y preservar la masculinidad se volvió cada vez más extraña y patético. Consultó con un desfile de médicos charlatanes y supuestos curanderos milagrosos que buscan tratamientos que restauraría su función sexual y apariencia masculina. La Real Tesorería, financiado de forma costosa y a menudo peligrosa. Procedimientos médicos, remedios exóticos y tratamientos elaborados que prometían revertir el proceso de envejecimiento de los registros judiciales. De este periodo se revela un rey obsesionado con la documentación y preservación de evidencia de sus capacidades masculinas. El
Encargó informes médicos detallados. Sobre su condición física insistió en mediciones y exámenes que supuestamente prueba su continua vileza. Y exigió que los médicos proporcionen testimonio escrito sobre su sexualidad. Destreza estos documentos fueron cuidadosamente conservado en los archivos reales, sugiriendo que Fernando ya estaba. Planificación para su reputación póstuma. El comportamiento del rey durante su último. Los años se volvieron cada vez más erráticos y avergonzar a los que lo rodean. Sometería a los visitantes a situaciones incómodas. Discusiones sobre su sexualidad. Las capacidades exigen que los cortesanos reconocer su continuidad. Atractivo y atractivo masculino y se ponía furioso cuando alguien sugería que su salud estaba fallando en el extranjero. Los diplomáticos informaron que quedaron conmocionados por el comportamiento inapropiado del rey español y una evidente angustia psicológica. La desesperación de Fernando alcanzó nuevos límites. Alturas cuando se dio cuenta de que su muerte se acercaba el sirviente del palacio y lo informaron. La creciente obsesión del rey con su legado físico y su creciente exige que se examine su cuerpo y documentado por profesionales médicos. Parecía decidido a dejar pruebas que había sido un varón viril, gobernante incluso cuando su condición real lo hacía. Tales afirmaciones son cada vez más absurdas en septiembre de 1833, cuando Fernando VII yacía muriendo de lo que los médicos diagnosticaron como una combinación de dolencias relacionadas con el estilo de vida y el deterioro de la salud son los más. Un capítulo inquietante de su reinado comenzó se desarrollan según rumores judiciales que persistiría por generaciones la muerte. El rey hizo una petición tan extraña y degradante que definiría su legado histórico más que cualquiera de sus logros o fracasos políticos. Los testigos afirmaron que Fernando en el delirio final se obsesionó con él. Idea de que sus enemigos afirmarían que él tenía. Murió siendo menos que un hombre sus años de disfunción sexual, impotencia y el declive físico aparentemente había creado heridas psicológicas tan profundas que incluso la proximidad de la muerte no pudo disminuir su necesidad desesperada de demostrar su masculinidad. Los detalles específicos de su final. La solicitud pasaría a ser objeto de conversaciones susurradas en las cortes reales. En toda Europa según la persistente leyenda de Fernando II lo solicitó. Que su órgano masculino sea preservado después. Su muerte como prueba de su masculinidad. Capacidades. Este grotesco acto final supuestamente tenía la intención de silenciar críticos que habían cuestionado su veracidad y proporcionar evidencia física de generaciones futuras que había sido un hombre completo. La solicitud supuestamente vino durante sus últimos días, cuando la fiebre y la medicación tal vez le había aflojado inhibiciones y reveló sus más profundas ansiedades. La reacción de los presentes a esta supuesta petición final se le aplicó, según se informa, una situación de conmoción y horror, incluso en una época en la que el comportamiento real era a menudo el excéntrico y perturbador Ferdinand. Supuesta obsesión por preservar los genitales sorprendieron a los observadores como particularmente patético y degradante la incapacidad del rey moribundo para distinguir entre el legado político y la sexualidad. Su destreza reveló la profundidad de su deterioro psicológico y la medida en que su personal. Las inseguridades habían consumido su identidad. Como monarca, Ferdinand II murió el 29 de septiembre de 1833 a la edad de 48 años, dejando atrás un legado de tiranía,
fracaso y humillación personal que sería recordado mucho después de su. Los logros políticos fueron olvidados. Su muerte marcó el fin de lo absoluto. La monarquía en España y el comienzo de una nueva era de gobierno liberal, pero para el legado más duradero de Fernando no sería político, sería él. Grotescos rumores que surgieron de su lecho de muerte. La leyenda de Fernando, el órgano preservado, se propagó rápidamente a través de la sociedad europea. Se convierte en una fuente de tanto la fascinación como el disgusto entre aquellos quien lo oyó. Según la persistencia, rumores de que la última petición del rey había sido llevado a cabo, y en algún lugar en las profundidades del Palacio Real una jarra que contenía los genitales del monarca flotaban en formaldehíde como testimonio de su necesidad desesperada de validación masculina. Si la conservación realmente se lleva a cabo o no. Ocurrió que la historia en sí se convirtió en una símbolo poderoso del patético Fernando últimos años y su completo fracaso como un rey y un hombre. La imagen de el tirano, una vez temido, fue reducido a tener la hombría conservada en un frasco capturado. Perfectamente el absurdo y la degradación de su reinado. El rey que había aterrorizado España sería recordada durante décadas, principalmente para este acto final de una humillación desesperada por la propagación de esta. La leyenda fue facilitada por el odio que Fernando había ganado durante su reinar a sus antiguos súbditos que habían sufrido bajo su tiranía, y encontró una especie de justicia poética en la historia de la humillación final del torturador. El órgano preservado se convirtió en un símbolo de retribución divina. El rey tirano, reducido a una curiosidad grotesca, su legado flotando en líquido conservante, en lugar de residir en los corazones y mentes de una nación agradecida. La historia de los genitales conservados de Fernando II se convirtió en uno de los más persistentes y leyendas muy extendidas en la realeza europea. Historia transmitida de generación en generación, de cortesanos, historiadores y chismosos que encontró en él el símbolo perfecto de la realeza. Decadencia e inseguridad masculina. El cuento fue embellecido y modificado a lo largo del tiempo. Tiempo con diversas versiones que afirman diferentes detalles sobre la conservación. Procesar la ubicación del frasco y reacciones de quienes supuestamente lo presencié. Esta leyenda sirvió a múltiples funciones culturales en la era post-Fernando, España y en toda Europa. Para el español, para los liberales, representaba la justicia perfecta. El tirano que los había oprimido, reducido a una broma patética sobre inadecuación masculina. Para otros europeos, los tribunales sirvieron como advertencia sobre los peligros del poder absoluto y obsesión personal. La historia se convirtió en una favorito entre los que querían criticar los excesos monárquicos y la daño psicológico causado por un consumo ilimitado. Autoridad. La persistencia de esta leyenda también refleja ansiedades culturales más amplias sobre el poder de la masculinidad y la mortalidad, que resonó con el público de todo el mundo. Diferentes periodos y sociedades. La supuesta obsesión de Fernando con preservar la prueba de su hombría le habló a temores universales sobre el envejecimiento sexual, decadencia y la pérdida de la masculinidad. Identificar la naturaleza grotesca de la supuesta solicitud final hizo que ambos, memorable y simbólico de un ser humano más profundo, debilidades a lo largo del tiempo. La historia de el órgano conservado de Fernando se convirtió en separado de su contexto histórico y transformado en un mito cultural más amplio sobre los peligros de la vanidad, el absurdo del poder y lo último,
La inutilidad de intentar controlar la propia. Legado después de la muerte del rey que tenía. Quería desesperadamente ser recordado como un. En cambio, el poderoso gobernante masculino se convirtió en una figura ridícula cuyo nombre era asociado con uno de los más leyendas humillantes en la historia real. Desde una perspectiva histórica, la leyenda de los genitales conservados de Fernando VII revela más sobre la cultura, actitudes y dinámica psicológica de la sociedad europea de principios del siglo XIX. Era más. Se trata de los hechos reales en torno a la muerte del rey, ya sea. No es la conservación la que realmente ocurrió. La persistencia y la generalización. La aceptación de la historia demuestra la grado en el que Fernando había fracasado como un monarca y el grado en que los sujetos deseaban su humillación moderna. Los historiadores se acercan a esta leyenda con escepticismo apropiado al observar que muchos de los detalles provienen de fuentes poco fiables. Fuentes y que la historia pudo haber sido exagerado o enteramente fabricado por. Sin embargo, los enemigos de Fernando. La evidencia histórica apoya la narrativa más amplia de Fernando. Declive físico, disfunción sexual y creciente inestabilidad psicológica durante sus últimos años de medicina contemporánea. Los registros y las observaciones judiciales confirman que el rey sufría de varias dolencias que le habrían afectado función sexual y apariencia física. El perfil psicológico que emerge de los registros históricos es consistente con alguien que podría haber sido obsesionado con preservar la prueba de la masculinidad documentada de Fernando. Paranoia, sus intentos desesperados por mantener el poder absoluto a pesar de lo obvio. Fracasos y su creciente enfoque en preocupaciones personales más que políticas. Todos sugieren un hombre cuya identidad era profundamente invertido en el rendimiento masculino. Y la percepción pública lo que hace que esto. Leyenda particularmente significativa de un. El punto de vista histórico es como encapsula los temas más amplios de el reinado de Fernando y la transición de la monarquía absoluta a la monarquía constitucional. En España, la supuesta última palabra del rey. Obsesión con su legado físico. Simboliza perfectamente su incapacidad para comprender la naturaleza cambiante de autoridad política y su incapacidad para adaptarse a las nuevas expectativas sobre la realeza. Comportamiento y responsabilidad. La historia del último reinado de Fernando II. La humillación sirve como un poderoso recordatorio de cómo las obsesiones personales y las debilidades psicológicas pueden, en última instancia, definir más un legado histórico, más poderosamente que los logros políticos o fracasos del rey que había gobernado España con puño de hierro, que había restaurado la Inquisición y persiguió a miles de los oponentes políticos. Ahora son recordados principalmente por una leyenda grotesca sobre sus genitales preservados flotando en esta transformación de Fernando. Legado de un tirano temido aún. La patética figura del ridículo demuestra la inutilidad última de intentar controlar la propia reputación histórica mediante la fuerza y la intimidación. Los intentos desesperados del rey por preservar la prueba de su masculinidad fracasó, creando espectacularmente una leyenda que lo hizo parecer más débil y patético que cualquiera de sus fracasos políticos podría. Han logrado la persistencia de esto. La humillante leyenda también refleja el poder de la cultura popular y la oralidad. Tradición para dar forma a la memoria histórica en formas en que los registros históricos formales no pueden, mientras que las historias oficiales podrían
Centrarse en las decisiones políticas de Fernando. Y sus consecuencias. La historia que ha perdurado en la conciencia popular es una de degradación personal y colapso psicológico para la contemporaneidad. La historia de Ferdinand VII sirve como observadores. Una historia de advertencia sobre los peligros de permitiendo inseguridades personales y obsesiones para anular el juicio racional y el comportamiento apropiado del rey. Incapacidad de aceptar su físico. Las limitaciones y el proceso de envejecimiento lo llevaron por un camino cada vez más desesperado. Y, en última instancia, acciones autodestructivas. Que destruyó cualquier legado positivo. Podría haber esperado dejar atrás él. La leyenda de Fernando VII se mantiene como una de los ejemplos más vívidos de la historia de cómo la disfunción psicológica personal puede transformar a un gobernante poderoso en una figura de burla y desprecio duraderos, ya sea o no los detalles grotescos de su. La solicitud final realmente ocurrió. La historia ha perdurado porque es perfecta. Capta el absurdo y la tragedia de una hombre cuya desesperada necesidad de demostrar la masculinidad finalmente destruyó cualquier posibilidad de ser recordado con dignidad o respeto. El cuento de Ferdinand resuena a través de los siglos porque habla de los miedos humanos universales sobre la inadecuación del envejecimiento y la pérdida de poder. Y vileza su respuesta extrema a estos ansiedades comunes que supuestamente solicitan que sus genitales se conserven como prueba de su hombría. Representa lo último fracaso del afrontamiento psicológico, mecanismos y el colapso completo de juicio y perspectiva que pueden resultar de la inseguridad y la vanidad desenfrenadas. Rey que había aterrorizado a España durante décadas, que habían comandado ejércitos y controlaba las vidas de millones de personas. En última instancia, no se deshizo por una derrota militar o revolución política, sino por su propia cuenta. Incapacidad de aceptar lo natural. Limitaciones de la mortalidad humana y declive físico. Su intento desesperado para controlar su reputación póstuma mediante la preservación de su sexualidad. Los órganos resultaron en exactamente lo opuesto de lo que pretendía la humillación eterna y ridiculizar al final a Ferdinand VII. El legado sirve como un poderoso recordatorio. Esa verdadera fuerza y dignidad masculina no provienen de intentos desesperados por probar la veracidad o el poder de uno, pero desde la capacidad de afrontar los desafíos de la vida y limitaciones con gracia, sabiduría y aceptación. El rey que no pudo aceptar su propia mortalidad y decadencia física se volvió inmortal en el peor de los casos, como una advertencia sobre el precio de permitir que las inseguridades personales consumir la propia identidad y juzgarla. Tarro que supuestamente contenía el tesoro de Fernando. Órgano preservado, ya sea real o lo imaginario, se convirtió en una metáfora perfecta para todo su reinado. Fue un espectáculo grotesco, conservado en formol, que sirve como recordatorio permanente de los peligros de poder descontrolado, obsesión personal y la inutilidad última de intentar controlar el propio legado mediante la fuerza, intimidación o gestos finales desesperados. El rey que quería ser recordado como un poderoso gobernante masculino en su lugar se convirtió en el monarca más humillado de la historia. Su nombre asociado para siempre con uno de las leyendas más degradantes de Europa. Historia real.